No les motivamos, quiero motivarles a la iglesia que siga estudiando, se siga preparando ah, eh, para toda buena obra. Amén. El tema de hoy es la importancia de la madurez. Lo tenemos 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Amén. Y dice de la manera siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Inclina tu rostro. Soberano Dios, te damos las gracias por este momento. Te pedimos que salga, Señor, en nosotros esas áreas de niño, Padre, y que podamos entrar a esa madurez en todos los ámbitos de la palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. En la vida, hermanos, hay un problema. La vida es muy compleja en muchas cosas, pero hay tres tipos de personas en la vida. Uno, los que cambian. Dos, los que no quieren cambiar. Y tres, los que no pueden cambiar. Los que cambian son aquellas personas que entienden de que la vida es un proceso y tienen que seguir cambiando. Los que no quieren cambiar son aquellos que saben que están mal, pero no les interesa. Y los que no pueden cambiar fueron los que ya partieron con el Señor o ya se fueron de esta vida. La pregunta: ¿qué tipo de persona tú eres? De los que quieren cambiar cada día, donde se cumple la escritura que el que es santo, santifíquese más, ¿correcto? Y aquellos que dicen que el que sea inmundo, que se vuelva más inmundo todavía. O de aquellas personas que dicen, bueno, yo reconozco que estoy mal, pero ¿y qué? Entonces, la Biblia menciona, sigamos a la otra, la importancia de la madurez. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora bien, si se da cuenta, no hay ningún problema en ser niño, porque todos tenemos una área de niño y todos pasamos por esa etapa de niñez, ¿correcto? El problema es que vivas toda la vida pensando como niño y actuando como niño. Ese es un problema grande. Cuando ya comienzan las canas, cuando ya comienzan las arrugas, cuando ya se comienza a ver las famosas patas de gallo que nadie las quiere, correcto, pero ¿cómo salen, verdad? Y cuando ya comienzan a salir esas cositas, pero físicamente, exteriormente decimos, ya estoy grande, correcto. Pero en la forma de pensar, la forma de actuar, uno dice, pero por dentro sigo siendo niño. ¿Y sabía usted que ese es un problema muy grande? Un problema que a usted le puede jalar muchos problemas en su vida, en su matrimonio y en todas las áreas. Hay algo interesante y es que debemos de aprender a dejar esas áreas hoy, antes que vengan los días malos, dice la escritura, ¿correcto? Sigamos a la otra. Características de un niño, ¿correcto? El niño piensa en jugar, no hay nada seriedad en él, ¿correcto? Dos, el niño resuelve los problemas como niño. Y tres, el niño depende de los demás. Cuatro, el niño lo dominan las emociones. Cinco, el niño con poquito se desanima. Seis, el niño con poquito se ofende. Imagínate, ¿cuáles de estas características tienes tú? Tal vez dirá, pastor, yo no soy niño, pero como que hay algo de niño. Al analizar estos panoramas, me doy cuenta que hay algo de niño en mi vida, ¿correcto? Hay algo de niño en nosotros. Fíjese, hay algo interesante que cuando nosotros comenzamos a experimentar la vida, cada vez nos damos cuenta qué tan niños somos. Aquí hay un problema. ¿Y por qué traemos este mensaje? Porque hay una verdad. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, cuando yo era, pero dice el apóstol Pablo, pero ya no lo soy. Ahora soy un hombre hecho y derecho, por lo tal tengo que comportarme como tal, hablar como tal. Eso conlleva responsabilidades. Ahora bien, vamos a analizar ciertos puntos, el por qué es importante dejar esas áreas de niño. Sigamos a las otras.
El problema no es ser un niño, el problema es que te quedes toda la vida comportándote como un niño, correcto. Si se da cuenta, este hombre tiene barba, bigote, pero usted puede ver su expresión de niño, correcto. Y aquí va algo interesante. La persona que es niña o que es niño espiritualmente en el ámbito maduro, hermanos, uno no acepta reprensiones. Yo digo una frase que a nadie le gusta, pero es una realidad. La oveja le puede decir y le puede hablar al pastor como a él se le dé la gana, pero el pastor no puede reprender a la oveja porque ya la oveja se ofende, correcto. Yo me voy de aquí porque aquí no hay. Yo me voy de aquí porque el pastor es. Pero la oveja le puede faltar al respeto al pastor, y el pastor, porque el pastor tiene que aguantar y que no sé qué, y que aquí y allá yo estoy en mi derecho. La pregunta es: ¿cuándo comienza el derecho del pastor? ¿Cuándo comienza la dignidad del pastor? ¿Cuándo comienza el respeto al pastor? Cuando yo hablo como niño, lo único que se fija en mí es que yo tengo derecho, es que yo puedo hacerlo, yo tengo que hacerlo, y no importa quién dañe. Es un problema muy grande, hermanos, que el cristiano no deje esas áreas que son de niño. Que el cristiano todavía piense como niño, actúe como niño y quiera resolver los problemas como niño. Ese es un gran problema. ¿Y cuál es el problema, pastor? El problema es que esas niñeces en tu vida te han llevado a lágrimas, te han llevado en el pasado a tomar decisiones que ahorita tú las estás pagando en creces, porque tomaste decisiones como niño. En pocas palabras, hay etapas de ser niño, hay etapas de divertirse, pero cuando tiene que salir ese hombre, esa mujer madura, muchas veces no sale. Y ahí está el problema. La pregunta es: ¿cómo tú estás resolviendo los problemas como gente adulta o todavía como niño? Ese es un gran problema. Es que, pastor, yo no sé qué pasa, pero por media cosita yo me resiento y por media cosita yo me ofendo. Yo sí entiendo por qué, porque todavía eres un niño. Pastor, es que yo sé que estoy mal, pero no puedo cambiar. No puedes cambiar porque todavía eres un niño. Y el problema es esto, hermano, que mientras no madures, siempre vas a enfrentar los mismos problemas. Si se da cuenta, la mayoría de gente dice dentro del ámbito matrimonial, dicen: pero ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué este hombre me está haciendo la vida imposible? Y Dios, ¿por qué tú, Dios? Y dice Dios: hey, no, primero, no me consultaste. Segundo, no me pediste dirección. Y tercero, yo te puse gente que te aconsejara y nunca aceptaste el consejo porque te ganó tu emoción, tu sentimiento. Ahora la pregunta: ¿quién tomó la decisión? La tomaste tú. ¿Basado a qué? A un sentimiento, a una emoción, ¿correcto? Ahora bien, ¿quién es el culpable de esas acciones? El culpable no es Dios. El culpable no es nadie, sino tú eres responsable. Pero ahora, ¿qué hace un niño? Un niño le echa la culpa a todo mundo, pero nunca reconoce que el error es de él, ¿correcto? Nunca reconoce que el error es de él. Ahora bien, mi esposa cuando me dice: ¿pero por qué tú? Yo le digo: ni modo, tú me elegiste. Ahora te aguantas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ella tomó la decisión. La suegra le decía: no te cases, no te cases. Pero no le hizo caso, y ahora ella le dice: ahora aguántate, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ella tomó esa decisión de casarse, tomó esa decisión. Ahora esa decisión, ella tiene que pagar las consecuencias. ¿Y qué consecuencias, verdad? Ella tiene que pagar esas consecuencias. ¿Por qué? Porque es parte de la madurez aprender a ser responsable. El problema de ser un niño, hermanos, uno, es que nunca va a tomar responsabilidades en su vida. ¿Correcto? Hermanos, vamos a ser líderes de tal cosa. Hermanos, tenemos reunión tal cosa. Hermano, yo no voy a ir. ¿Por qué no vas a ir? Porque tengo tantas cosas que hacer. Eres un niño todavía, porque no tienes palabra para mantenerla firme de que vas a estar ahí, ¿correcto? Y déjame decirte algo, hermanos: cuando tú eres un hombre, cuando tú eres una mentalidad de hombre y estás madurando, tus palabras se respetan, ¿correcto? Tus palabras se mantienen. Pastor, yo ahí voy a estar, llueva, tiembre, relampaguee, ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque es un compromiso primeramente con Dios, ¿correcto? Y yo ahí voy a estar. Pero cuando eres un niño, hermano, una característica de un niño espiritual, ¿cuál es? Que siempre se le tiene que rogar para que haga algo. ¿Sí o no? Hermano, es que pastor, hoy no tengo ganas. Pastor, es que estoy desanimado. Es que pastor, tantas cosas. Y pastor, y ponemos tantas excusas en vez de ser sinceros. Pastor, yo estoy pasando por una etapa de niñez.
Pastor, yo siento tantas cosas. Por eso dicen algo, hay un dicho muy interesante, que la persona más sincera es aquella persona inconversa, porque esa persona inconversa dice, no, yo estoy mal, pastor, y para seguir mal, mejor no, pastor. Pero el cristiano tiene que poner tantas excusas para servirle a Dios, tiene que poner tantos argumentos para servirle a Dios, y no, pero yo estoy agradecido con Dios, ¿no? Y todo cristiano está agradecido con Dios, pero a la hora de darle una ofrenda, no estoy hablando económico, a la hora de darle un trabajo a Dios, de servirle a Dios, no, pastor, es que hay una traba dentro de mí. La pregunta es, ¿el agradecimiento se demuestra con acciones o solamente se habla? Ahora la pregunta es, ¿tú estás agradecido con Dios? ¿Y por qué se les tiene que rogar muchas veces para que trabajen para Dios? ¿Sí o no? Es que, pastor, la gente no agradece. Niñez, ese es ser niño espiritualmente. ¿Por qué? Porque yo no trabajo para nadie de un ser humano, yo trabajo para Dios, correcto. Porque si yo trabajo para el hombre, estoy esperando una paga de hombre, correcto. Pero si trabajo para Dios, a mí no me va a interesar que Jessica mire lo que yo hago, que Nicolás mire lo que yo hago. Yo estoy adorándole, estoy exaltando, y todo lo que hago sé que para Dios, y tarde que temprano vendrá esa recompensa de Dios, correcto. Porque el día que trabaje para el ser humano, el día que esa persona no mire mi trabajo y no me agradezca por mi trabajo, yo voy a salir desilusionado. ¿Sí o no? Por eso, cuando yo estoy agradecido con Dios, hermano, voy a entrar a la iglesia con acción de gracia, porque yo he llegado a una madurez que puede ser de que no tenga el salario de otros, puede ser de que no tenga tantas cosas económicas, pero hay algo dentro de mí, un agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y todo lo que yo haga dentro de la iglesia reconozco que es para Dios. Si hay alguien que me agradece o no me agradece, a mí no me interesa, a mí no me va a detener eso, ni me va a elogiar más, porque yo tengo mis convicciones bien claras, que todo lo que hago lo hago como que si fuera para Dios, y lo hago por un agradecimiento, correcto. Me dé las gracias el pastor o no me dé las gracias, yo trabajo para él y solo para él, correcto. Pero cuando trabajo para el hombre, eso es agradecimiento. Eso es llegar a una madurez, ¿correcto? ¿De qué madurez estamos hablando? Una madurez de reconocer quién es Dios en tu vida, qué lugar toma Dios en tu vida. Hermano, cuando tú estás agradecido con Dios, cuando tú estás entrando a esa madurez de agradecimiento con Dios, el pastor no tiene que rogarte para que sirvas, el líder no tiene que rogarte para que sirvas, nadie tiene que rogarte para que tú hagas algo. Es que limpiar los baños, ya me cansé que lo haga otro. Hermano, dale la bendición a otro, correcto. No te preocupes. No quieres bendición, Dios va a bendecir a otro, correcto. ¿Por qué? Porque puedes estar, hermano, para adorar muchas veces, para adorar con nuestra boca, de labios para afuera, somos buenos. Pero para adorar con nuestras acciones, hermano, entendamos algo. Toda nuestra adoración tiene que ser demostrada con nuestras acciones. ¿Sí o no? Es que, Señor, cómo te amo, cómo estoy agradecido contigo, Señor. Y te dice Dios, estás tan agradecido conmigo que prefieres irte y dejar que los demás lo mismo recojan las sillas cada vez que termina el servicio. Como dice aquel hello. Es una realidad, ¿sí o no? Tú prefieres salir corriendo para tu carro y hacer tanta cosa y que los mismos hagan limpieza. ¿Estás agradecido? Dice Dios. Porque mi agradecimiento con Dios, hermano, se demuestra. ¿Y cómo se demuestra? Con mis manos levantadas. El borracho levanta sus manos. Se demuestra con mis acciones, con mi estilo de vida, ¿correcto? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando hablamos de madurez, hermano, no solamente estamos hablando de cómo tú miras la vida, sino cómo tú estás demostrando a Dios, a los santos de Cristo, el evangelio, ¿correcto? Pero cuando somos inmaduros todavía espiritualmente, venimos a la iglesia, miramos si la alabanza está bien, miramos cuántas veces equivocó el pastor ahora en la alabanza, miramos si la prédica realmente vino al meollo de mi situación. Miramos tantas cosas. Cuando tú eres un inmaduro todavía espiritualmente, tú te fijas en todo, hermano, pero menos en prestar atención a la palabra, ¿correcto? Una palabra que llegó a tu espíritu, amén, gloria a Dios, y qué poderoso, pero llegando allá afuera la dejas. Eso es parte de inmadurez, ¿correcto?
¿Y sabe por qué? Ahora va la pregunta. ¿Sabe por qué nunca has madurado espiritualmente? Porque no has aprendido a discernir y honrar y atesorar las palabras que Dios te dice cada domingo. Léase Romanos capítulo 10. ¿Cómo viene la fe o cómo aumenta la fe? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora bien, si escuchar cada domingo la palabra de Dios mi fe aumenta, ¿por qué mi fe no ha aumentado? Si al escuchar cada domingo la palabra de Dios yo tengo que cambiar porque la palabra de Dios tiene que producir algo dentro de mí, ¿correcto? ¿Por qué cada domingo no produce nada la palabra de Dios? ¿Será porque la palabra de Dios ha menguado su poder? ¿O será porque la tierra en la que se está depositando la semilla no está apta para recibir esa semilla? Entonces la pregunta es, ¿quién tiene el problema? ¿La palabra de Dios o la tierra en la cual estamos nosotros plantando? La tierra, correcto, o sea, nosotros, porque en todo lo que el pastor está hablando, está mencionando la escritura, está plasmando la palabra de Dios, está cayendo en tierra, pero tú decides si esa semilla se profundiza o no se profundiza. Por eso a mí me encanta Juan capítulo 10, que el ladrón no viene para matar, correcto, hurtar y destruir. Ese es el poder del enemigo. ¿Por qué crees tú, hermano, que cada vez que vienes a la iglesia te da sueño en las predicaciones? ¿Crees tú que es casualidad? ¿Crees tú que porque estás cansado? Te puedo demostrar que no estás cansado. Llegas a la casa, te pones a ver Facebook y te pones a ver las películas, te acuestas a las 12 de la noche, a las 10 de la noche se te va el sueño, pero en la iglesia casualidad que el sueño viene a tu vida. ¿Sí o no? No, es que el Espíritu me lo está revelando ahorita. Yo estoy viendo quiénes están abosteciendo. Ahora, ¿por qué? Porque Satanás sabe el poder de la palabra. Y Satanás sabe que si la palabra de Dios llega a caer en buena tierra, tu vida va a cambiar. Vas a dejar a esas áreas inmaduras en tu vida. ¿Qué es lo que opaca o qué es lo que ahoga la palabra? Uno de ellos, dice la Biblia, es el afán, ¿sí o no? El afán. ¿Cuántos afanados hay acá? ¿Sabe lo que significa afán, Merinao? Estar metido en una caja donde no mira salida. Y eso puede apagar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, transforma las vidas, hermano, quebranta los corazones, discierne. Una característica de la palabra de Dios. Hagamos algo. ¿Cuál es? Sé que estamos hablando de la niñez, de la madurez, pero la persona madura sabe discernir entre una buena palabra y una mala palabra, ¿correcto? Dígame una característica o hagamos un recuento. Característica de la palabra de Dios de sí misma, ¿qué dice? Uno, que es viva, ¿correcto? Dos, que es eficaz. 3, discierne los pensamientos. 4, que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y discierne el pensamiento del ser humano, ¿correcto? O sea, la palabra de Dios tiene poder. ¿Y para qué más? Tiene poder para corregir, para edificar, ¿sí o no? Para instruir con justicia. O sea, si eso es la palabra de Dios, quiere decir que la palabra de Dios tiene que provocar un cambio en mi vida, hermanos. ¿Correcto? Como alguien le dijo, estaba un hermano viene con su hijo y pone la Biblia en el asiento, y el papá se pone furioso y le dice: hijo, ¿qué estás haciendo? Estás blasfemando con la palabra de Dios. Y le dice el hijo de 10 años: pero papá, ¿por qué? No entiendo. Porque la palabra de Dios es santa, hijo. La palabra de Dios es poderosa, hijo. La palabra de Dios se respeta. Y muchas veces tenemos un lenguaje bien santo, ¿no? Y carecemos de santidad con nuestras acciones. Y le dice el hijo: papá, si este es un libro cualquiera. Hijo, que Satanás te reprenda, le dice. Y el padre ahí dándole con todo, ¿no? Y le dice: papá, es que si la palabra tuviera poder, tu vida cambiara, tu vida fuera diferente. Un niño de 10 años. ¿Y es verdad, sí o no? ¿Quiénes creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Y por qué no cambiamos? Exacto. ¿Por qué no dejamos esas áreas de niños? ¿Por qué todavía nos estamos comportando como peores que los del mundo? ¿Quieren que hay algo interesante? Primera de Corinto, la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, si se da cuenta,
en capítulo 12, 13, 14, el apóstol Pablo habla de los carismas, correcto, de los dones, de los 22 dones, de los 9 dones, lo que usted quiera ponerles. Pero uno al leer esas cartas, esos capítulos, uno dice, wow, qué iglesia más poderosa. Están hablando de los dones de Dios, de los carismas del Espíritu Santo, el don de lengua, el don de sanidad, el hablar en lengua, por lo menos en el capítulo 14, el hablar en lenguas, el capítulo 12, los dones espirituales. Y usted dice, por lo menos dice el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, y comienza a hablar el apóstol Pablo del orden paulino, litúrgico, y comienza a hablar de los dones, llevarlos a una dimensión espiritual tremenda. Y cuando usted lee Primera de Corintios y sobre los dones, usted dice, wow, qué iglesia más poderosa, ¿sí o no? Qué iglesia andando en el Espíritu. ¿Y cómo queremos andar nosotros? ¿Sí o no? Déjenme, le muestro que no es como usted piensa. Primera de Corintios capítulo 5. ¿Lo tenemos? Versículo, desde el versículo 1 vamos a leer. Capítulo 5, versículo 1. Estamos hablando, ojo a esto, ojo a los parámetros. Estamos hablando de una iglesia rica en dones, ¿correcto? Una iglesia que el apóstol Pablo les dice que les habla de la lengua, les habla de los dones espirituales, les habla del don de sanidad, le habla de una dimensión espiritual poderosa, ¿correcto? Tengan en mente eso. Que se supone que bajo esta dimensión espiritual tiene que haber santidad. Amén. Pero vamos a leer el versículo, capítulo 5, versículo 1. Y mire, de cierto se oye que hay entre vosotros que y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los, tanto que algunos tienen la mujer de su. Wow. Interesante, ¿no? Estamos hablando de una iglesia de dones, pero carente de santidad. Vuelvo y repito, porque los dones no reflejan mi vida espiritual. Los dones reflejan el poder de Dios. Mi testimonio refleja quién yo soy. ¿Sí o no? Reflejan mi inmadurez espiritual. Reflejan mi niñez espiritual. Por eso usted va a entender que hay gente que viene y que habla bien bonito y que menciona y predica bien bonito, pero a la hora de compartir sus acciones apestan. ¿Sí o no? Hay gente, hermano, que después de venir a recibir la presencia de Dios se va a poner a bailar. Ahí hay uno, y yo digo, Señor, que le quieren los dos pies ahí para que haga así. No, ¿sí o no? Porque aquí en la iglesia tiesos, pero allá en el mundo le entregan todo a Satanás. Imagínense, y no sé si vuela, pero de que lo quieren volar, lo quieren volar. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es posible? Y voy a decir algo muy serio. ¿Cómo es posible de venir a la iglesia, andar con Biblia, mirar, querer que los otros vivan en santidad cuando yo no vivo? ¿Y cómo es posible que todavía ore por los enfermos y que sanen? Y que yo me crea tan espiritual y todo ese rollo, me crea en las lunas. Pero ¿cómo es posible que una persona de este índole todavía lo tome una crítica? Todavía participes en chisme e hipocresías. ¿Sabe por qué? Porque todavía no está convertido. Es fuerte lo que estoy diciendo. Porque todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Es que, hermano, entendamos algo. Cuando aceptamos a Cristo, cuando nuestra vida, Cristo reina. En verdad, con mi esposa discutíamos en estos días, ¿verdad? Le preguntaba, ¿a Dios hay que tenerle temor o hay que tenerle miedo? Ella me decía temor solamente. Yo le dije, yo te voy a mostrar que a Dios hay que tener las dos cosas, miedo y temor. Las dos cosas, la Biblia lo dice. Ahí está en la Biblia, siempre ha estado ahí. Así que lea de Génesis, Apocalipsis, ahí está.
En verdad, ahí está, hermanos. No hay error. Usted quiere salir de la duda, léase de Génesis y Apocalipsis, usted lo va a encontrar. Pero sí, a Dios hay que tener las dos cosas: temor y miedo. Y muchas veces tenemos a Dios como nuestro mandadero y como nuestro juguete. Entramos a la iglesia como se nos da la gana, hermanos. Ahora sí voy a hablar de finanzas. Damos la ofrenda del billete más arruinado que tengamos. Ojo a esto, no estoy hablando que tu excelencia se mide en los ceros de tu billete. Estoy hablando de la excelencia que tú lo das, cómo tú lo das. No estoy hablando de cantidad, estoy hablando de cómo tú das tu ofrenda. No, es que a Dios hay que darle a Dios, correcto, y hasta arrugamos el billete y se lo damos hasta roto. En verdad, si es para Dios, ¿por qué tomas esa actitud? Y fíjense que tenemos a Dios que entregó su vida por nosotros, que derramó todo por nosotros, derramó su última gota de sangre por nosotros, que se despojó de sí mismo, el vaciamiento que habla Filipenses, ¿correcto? Y miramos el amor tan grande a Dios. Señor, yo te amo, como el canto ahora: Cristo, yo te amo. Señor, yo te amo más que a mi vida. Pero a la hora de demostrarle a Dios cuánto lo amamos, dice: hey, si yo viviera de tu amor, ya estuviera desnutrido de amor, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nuestras acciones, hermano, nuestras acciones no demuestran el verdadero amor que le tenemos a Dios. Primer punto, estamos hablando de madurez espiritual. Pero primer punto, para que en verdad yo demostrar que Cristo mora en mi vida, primer punto, tiene que haber un inicio de partida. ¿Y cuál es nuestro inicio de partida? Cristo, la cruz, nuestra conversión. Pero es evidente quién está convertido y quién no está convertido. Y perdón que yo redunde eso en todos los mensajes, pero una de las características más evidentes en la iglesia que no tiene a Cristo es el chisme, hermano. Tenemos una lengua, dice Santiago, tan pequeña, pero esta lengua nos domina. Y somos tan santos al hablar. Es que, hermano, yo lo digo para bien suyo. Hermano, pues si en verdad es para bien, de haga las cosas bien. Llame a dos. ¿Qué dice la Biblia? Que si te pica la lengua, ¿qué? Y quiere decir algo, llama a uno, y si no, llama al otro, y si no, las otras. Correcto. Pero no podemos nosotros, hermano, no podemos tapar el sol con un dedo y decir: no, es que yo lo hice momento, pero el no interesa si tú traspasas los límites de la escritura, ¿correcto? Eso no interesa. No trates de engañarte a ti mismo. Lo que es pecado, y todo chisme, hipocresía es pecado ante Dios. Y eso demuestra que Cristo no se ha encarnado en tu vida. Hermano, déjame decirle algo. Tú puedes hablar en lengua, tú puedes saber de toda la Biblia, tú puedes danzar, tener la mejor danza, tú puedes tener la mejor alabanza, y aún así irte para el infierno. En verdad, hermanos, ya no podemos estar jugando al cristianismo. Ya no podemos pretender nosotros hacer tantas cosas. Es que para Dios y engañarnos, o somos o no somos, hermano. Dios y tú lo saben. Una cosa es que tú te quieras engañar, pero Dios y tú lo saben muy bien. Léase Josué capítulo 6, capítulo 5. Cuando Can, que dice que sustrajo del pueblo un manto, ¿correcto? ¿Y cómo le llama a ese manto? Un pecado que oculto, correcto. Un pecado oculto. Esas cosas que tú haces a solas. Alguien dijo: si quieres conocerte realmente quién tú eres, te vas a conocer a solas, cuando no haya nadie, correcto. Porque a solas nos evidenciamos quiénes somos, qué tú estás viendo, qué tú estás escuchando. Hermano, el evangelio, y pongamos atención en esto. El evangelio es más que venir a la iglesia. El evangelio es más que cantar cantos. El evangelio es más que un sermón todos los sábados y los domingos. El evangelio, hermanos, es más que hablar en lenguas. El evangelio es transformación. El evangelio es transformación. Tú puedes saber todo lo que te dije y puedes llegar a todo lo que te dije, pero si tu vida no es transformada, hermano, realmente lamento decirte esta mala noticia, y yo lamento darte esta mala noticia. Todavía Cristo no se ha encarnado en tu vida. Todavía no, iglesia. Si hacemos una recapitulación de la escritura y de los grandes hombres de Dios, cómo eran y cómo fueron con Cristo ya transformados, hermano, es que entendamos algo. Si Cristo no vive en nosotros,
No hay poder humano que pueda transformarnos, hermano. Ahora tú tienes que entender el por qué todavía siguen esas malas costumbres, el por qué todavía sigue ese mal carácter, el por qué todavía corres al pecado, el por qué todavía pasan tantas cosas en tu vida. Ahora puedes entender por qué. Porque tienes a un Cristo todavía en la cruz, pero Cristo todavía no ha bajado a encarnarse en tu vida. Porque cuando Cristo se encarna en tu vida, hermano, algo tiene que cambiar en tu vida. Llámale problema, llámale pecado, llámale lo que sea, pero donde Cristo va, algo tiene que pasar, iglesia. Ese es Cristo. Queremos un avivamiento. ¿Quiénes quieren un avivamiento? ¿Saben por qué es tan urgente un avivamiento? ¿Saben lo que es avivar un avivamiento? Pablo Deiros, me gusta cómo lo cita. Un avivamiento es todo aquel movimiento que llega a un lugar específico, a personas específicas donde carecen del fuego de Dios. Y es evidente porque cuando yo he descuidado mi relación con Cristo, me estoy muriendo espiritualmente y anhelo un avivamiento para que me avive lo que se está apagando, ¿correcto? Pero cuando yo soy un cristiano que mantiene su relación con Dios, que procura la santidad, que llama a Cristo en las oraciones, yo estoy avivado, iglesia. Pero el problema es que queremos ser cristianos poderosos, ser cristianos victoriosos, ser cristianos llenos del Espíritu Santo, pero con un mal estilo de vida, con una mala disciplina en la búsqueda con Dios. Hermano, pregúntenle a los músicos, todo músico para que sea músico, si no tiene disciplina, no sirve. En verdad, no sirve. Todo cristiano que anhela ser lleno del Espíritu Santo, si no tiene disciplinas, nunca lo va a hacer. Porque la vida es una disciplina, iglesia. Les recomiendo un libro de Forrest, muy interesante. Richard Foster, perdón. Disciplinas espirituales, muy interesante. Pero el problema es que cuando yo no cambio de vida y todavía sigue esa área inmadura en mi vida, hermanos, siempre voy a estar propensos a las artimañas del enemigo. Amén. Siempre vas a seguir en los mismos pecados. Y ya se ha vuelto una rutina. Tres meses voy a la iglesia, 2 semanas voy a la iglesia, dejo de ir un año, otros 3 meses voy a la iglesia, dejo de ir otro año, y siempre me mantengo en el mismo pecado, ¿correcto? Hay otros que vienen a la iglesia solamente para apaciguar su conciencia. ¿Sí o no? Porque han usado el evangelio como una terapia de paz. El evangelio no es ninguna terapia, hermano. Dios no es ningún psicólogo que va a llegar a tu mente solamente a escucharte. Dios va a llegar a tu vida para transformarte. ¿Sí o no? A lo que quiero llegar con todo esto, hermano, es que si tú no has entendido el propósito de la cruz, el propósito de Cristo dar su vida en la cruz, estamos perdidos. Estamos perdidos. El evangelio es más que danzar. El evangelio es más que lágrimas, iglesia. El evangelio no se habla, el evangelio se vive. ¿Verdad? Porque tú vas a ser conocido por tus obras, por tu testimonio, no por lo que tú digas. Mateo, en el sermón del monte, Jesús le dice: Señor, pero en tu nombre. Y el Señor dice una frase que aterra a todo cristiano y que lo hace reflexionar. Esas frases que uno dice: Señor, ¿y cómo está mi vida? ¿Y qué le dicen ellos? Señor, pero en tu nombre. ¿Y qué le dice el Señor ahí? Ya ustedes no los conozco. Wow, qué triste, qué lamentable, qué agobiante es que hagamos tantas cosas para Cristo y que en aquel día el Señor nos diga: hey, Nicolás, perdón por este ejemplo, Nicolás, yo no te conozco, pero Señor, yo iba a traer a la gente, pero yo no te conozco, pero Señor, yo hice tantas cosas, pero yo no te conozco, pero Señor, ¿por qué? Porque viviste en una religión y me apartaste, porque hiciste tantas cosas para mí
que te olvidaste de mí. Qué lamentable es ver a una iglesia trabajando para Dios, pero nunca decidió trabajar con Dios. Qué triste que Cristo venga y quedarnos correcto. Qué triste que suene la final trompeta. Yo en ese momento darme cuenta que solo viví una fantasía, porque nunca quise enderezar mi vida, iglesia. Qué lamentable es anhelar tener llena la iglesia y que todos se vayan para el infierno. Qué lamentable es venir a la iglesia pero nunca entender quién es Cristo en mi vida. Qué lamentable es llegar a la casa después de un mover espiritual en la iglesia y salir gritando a la primera persona que encuentre. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no se ha encarnado en nuestra vida, porque no ha entendido el evangelio de la palabra. Y la realidad de las cosas es que las señales se están cumpliendo. La verdad de las cosas es que el sacrificio de Cristo es para transformar, para quebrantar, para redarguir. Por eso me encanta la parábola del hijo pródigo, cuando dice la escritura en el versículo 11 que el hijo pródigo, después de haber pasado todo, volvió en sí y dijo: Padre, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Por tanto, dice que se regresó a su casa. Muchos de nosotros debemos de volver en sí, representar y reconocer que hemos pecado contra Dios y volver a nuestro hogar, volver a las sendas antiguas, volver al evangelio, volver a Cristo, volver a la santidad. Debemos de volver a eso. El evangelio transforma. El evangelio cambia vidas. El evangelio no es psicología, el evangelio no es una terapia. El evangelio es verdad, es poder de Dios. Por eso dicen las cartas epístolas del apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios para aquel que cree, para aquel que le cree a Dios. Dios puede cambiar nuestras vidas. Dejemos de vivir una religión, dejemos de vivir una fantasía, dejemos de vivir con tanta hipocresía, pensando en tantas cosas. El evangelio es evidente, el evangelio es palpable, iglesia. El evangelio es palpable. Pero hoy hemos comercializado el evangelio. Hoy el cristiano no se le puede decir nada porque está en una burbuja de cristal, donde con solo verlo se daña y ya me ofendió y ya tantas cosas. ¿Qué dice la escritura? Hijo mío, sufre penalidades como todo buen soldado. Pero no, hoy el cristiano no quiere sufrir. Hoy el cristiano quiere todo microwave, quiere tener a Dios a las 24 horas del día. Señor, respóndeme, si no, no te alabo. Señor, respóndeme, porque si no, no te sirvo. Y la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer o no tiene que hacer? Tenemos un mal concepto de Dios. Dios es soberano. Dios es digno de toda gloria, de toda honra. Dios no es nuestro mandadero. A Dios no le servimos por lo que Él nos da, a Dios le servimos por lo que Él es. Mientras tú no entiendas esto, iglesia, siempre vas a crecer corporalmente, pero espiritualmente seguirás siendo un niño inmaduro, que el evangelio nunca se encarnará en tu vida. El evangelio no es una pancarta de promoción. El evangelio es poder de Dios, iglesia. Dios es tan real que no hay vida que no pueda ser transformada. Yo usualmente nunca me salgo de los temas, pero hay algo que Dios quiere hacer. Como aquel padre, y Olga, si me ayudas en el teclado un poco, te lo agradezco. Como aquel padre que estaba predicando ante aquella multitud,
Y estaba diciendo: Dios cambia, Dios transforma, Dios restaura. Y estaban unos hombres ahí diciendo: pobre hombre, está soñando. Pobre hombre, parece que está loco, que se volvió loco por la religión. Pero había una niña que lo jaló de su pantalón. Este hombre le hace: ¿tú qué quieres, hija? Y le dice: Señor, deje que mi papá siga soñando. Porque él antes venía a la casa y tan borracho le pegaba a mi mamá. Y yo tenía que meterme debajo de la cama porque también me pegaba. Déjelo que sueñe. Es que cuando el evangelio viene a tu vida, cuando Cristo viene a tu vida, iglesia, en verdad no va a haber nada que te tumbe. No van a haber críticas que te desanimen. No van a haber desilusiones que te hagan querer volver atrás. Hermano, cuando Cristo se ha encarnado en tu vida, tú entiendes que el sufrir es un deleite por Cristo. Tú vas a pasar tantas cosas, pero que en vez de que Satanás determine que esos dardos son para destruirte, tú vas a usar esos dardos para un crecimiento más, para acercarte más a Cristo. Y el desierto que estaba determinado para tú opacar tu vida espiritual, tú lo usaste para consagrarte más a Dios. Eso es estar ardiendo en el espíritu. Eso es tener madurez. Como aquel canto antiguo que dice: cuando allá se pase lista, ahí yo feliz mi nombre responderé. Hermano, déjeme decirle algo muy fuerte. Los que van a ser salvos van a ser gente valiente, gente determinada, gente que tiene la capacidad de pasar tantas cosas en su vida, pero nunca fueron atrás. Gente que los abofetearon, gente que los escupieron, gente que los vituperaron, gente que los maltrataron, gente que pasaron tantas cosas, pero que siempre pusieron la mirada en la cruz, que pasaron lo que pasaron, nunca se soltaron de la mano de Cristo. Porque hay una recompensa, dice la Escritura: bienaventurados aquellos que perseveren hasta el fin, porque de ellos es la vida eterna. Bienaventurados. El evangelio no es una emoción. El evangelio es una realidad. Si tú no estás dispuesto a sufrir por Cristo, si tú no estás dispuesto a dejar tu pecado que hoy te está atormentando, déjame decirte algo: que Cristo viene, y viene muy pronto. Puede ser que venga hoy y tu vida espiritual está en riesgo de quedarse. Yo quiero terminar el mensaje con esto. Todo lo que estamos aquí, aún lo que están viendo por esa plataforma, por medio de esa plataforma, tú sabes lo que está oculto que no le agrada a Dios. Y tú sabes que si Cristo viene hoy, tú sabes que te quedas. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros sabe si está listo para la salvación o está listo para quedarse. No va a venir de sorpresa la noticia, porque tú ya lo sabes. Y el problema es que será en aquel día cuando no encuentren tu nombre y te digan: apartado de mí, hacedores de maldad, yo no conozco. Y se acabó la oportunidad. No permitas, iglesia, de que tu nombre no sea encontrado. Procura que tu nombre sea encontrado en aquel día, antes que sea demasiado tarde y comprendas el evangelio. Así que yo voy a pedir que te pongas sobre tus pies un momento.
necesita reconciliar con Dios, no estoy hablando solamente a ministros, líderes. Estoy hablando si hay alguien que hoy comprendió el mensaje y quiere decirle: Señor, yo soy esa persona, yo soy ese hijo pródigo, yo soy esa persona que ha entendido que el evangelio es más que lengua, que el evangelio es más que una emoción. Yo quiero que tú te encarnes en mi vida, Señor. Si hay alguien que necesita pasar enfrente, puede ser de que hoy sea tu último mensaje, puede ser de que hoy sea la última advertencia de parte de Dios en tu vida. Yo quiero hoy hacerte la invitación que pases. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien que necesita pasar, nuestra hermana, no sé ustedes, ¿te gustaría hoy aceptar a Cristo, reconciliarnos? Si ya lo tiene, ya lo tiene, amén. Si hay alguien más que necesite pasar, hoy te hago la invitación. Mientras tú inclinas tu rostro ahí donde estás, mientras levantas tu adoración, Padre, en esta hora, Señor, hemos entendido que tu palabra es más que palabras inspiradas por hombres. Es una palabra inspirada por ti, oh Dios, que puede cambiar, puede transformar, puede redarguir, oh Dios, puede corregir. Señor, hoy en esta hora te pedimos que tú vengas a transformarnos, que tú vengas a quebrantarnos, Señor. Necesitamos, Señor, que tu evangelio venga a transformarnos. Como dijo aquel siervo, Señor, al volver a arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, y que nuestras lágrimas sean lavadas con tu sangre preciosa, Señor. Porque hemos entendido, Señor, que el evangelio es más que tantas cosas. Hemos entendido que no podemos experimentar la transformación haciéndote a un lado, Señor. Hemos tratado de vivir un evangelio a nuestra manera, oh Dios, pero no a la manera establecida por ti, oh Dios. Perdónanos, Señor, por tener un evangelio tan mediocre. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no entender tu obra redentora. Hoy nos humillamos ante ti, oh Dios, y te pedimos perdón. Perdónanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y si hay alguien por medio de la plataforma, tócalo, Señor, al ver tu palabra, que puede transformar, puede cambiar, puede redarguir, puede corregir, oh Dios, y sobre todo que tú nos amas, que tú tienes el poder para transformarnos, para quebrantarnos y levantarnos de todo lodo cenagoso, de todo abismo, de todo problema y circunstancias. En el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos y te honramos, Señor. Gracias. Gracias. Dale un fuerte aplauso y al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pueden tomar su asiento. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Antes de terminar, hermanos, entendamos que el mensaje, yo sentí que Dios cambió todo. El tema, y yo soy muy estricto en cuanto a los temas, pero yo sé que Dios quiso hablarnos. Y pensemos cómo está nuestra vida espiritual antes que Cristo venga, antes que la muerte venga, antes que algo venga.
Pensemos cómo está nuestra relación con Dios, amén. Esto no es un juego, hermanos. Esto es muy serio, amén.